La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Así como hace poco decíamos que el pacto de Punto Fijo traicionó el espíritu del 23 de enero, también tenemos que seguirlo diciendo. El espíritu del 4 de febrero no nació para ser traicionado. La revolución del 4 de febrero, sus mártires y todo lo que ha acontecido como producto de ella, se presentó esa revolución del 4 de febrero ante la historia venezolana, se presentó para ser la primera revolución del siglo XXI, para abrir los caminos de la revolución bolivariana y para construir la patria de Simón Bolívar. Para eso fue que ocurrió el 4 de febrero. Sintámonos orgullosos todos de lo que aquel día ocurrió. 4 de febrero, naciste para señalar un rumbo. Aquí vamos, y el rumbo está señalado. La suerte está echada. El 4 de febrero llegó para hacer historia y para construir patria, no para fracasar. Y pagarán su culpa los traidores. Muy buenas, horror a la oligarquía sigue en el aire. Estamos en El Arado y el Mar.blogspot.com, más que un blog, una escuela de cuadros. Y además tenemos los programas anteriores allí en ese blog. ¿A solo un clic? A solo un clic de distancia, gran esfuerzo. En las radios, Voces Libertarias en Caracas, Emisora Cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Sandino en Yaracuy, en Lara, Ondas del Cercado y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabare. En Twitter estamos en @ungrano_de_maíz y en @El Arado y el Mar. El teléfono sigue siendo el 0416-626-3300. Gracias a Milka Kamacaro por sus mensajes y la referencia a Superman. Ah, Superman, está bien. Está bien, siga pues. Uno tiene los ídolos que quiere, ¿no? Claro. Quería, antes de arrancar el texto, comentar algo del audio de Chávez. Siempre que ponemos este tipo de audios del comandante, reflejamos o remarcamos la conciencia que tenía Chávez de la profunda lucha ideológica que se estaba dando en la revolución, ¿no? Eso fue del 2010, en un acto en Carabobo a propósito de un nuevo aniversario del 4 de febrero, alertando sobre la posibilidad latente del desvío de la revolución, de que la revolución fracase o que sea traicionada. Ahí hay varias cosas. Primero, la vigencia de Chávez y la fuerza de esos micros. Esos micros no están ayudando en la lucha ideológica más que cualquier otra cosa, porque Chávez vivo. Ese es un fenómeno nuevo en la historia. No hay que leer ni de lo que escribió, sino ahí están los micros. Es que Chávez recupera la épica de la historia patria, de la lucha patria, por la conquista de una sociedad verdaderamente justa y humana, que es el socialismo. Lo otro ahí es lo siguiente, que Chávez le da entidad de generación al 4, la generación del 4, sí. Así como la generación del centenario que hablamos ayer, ¿verdad? La generación del 28 guardando las distancias. La generación del 28. Y dice Zancudo que oyó a Cabello anoche. Sí, en uno de los audios que puso el comandante, celebrando un día de la juventud, hablando de la generación del 4 de febrero. De la generación del 4 de febrero, porque se alborotaron porque fíjate que... Se alborotaron las brujas. Hay otra cosa que es la siguiente, ¿verdad?
Dice ahí, al final es una cosa impactante eso de Pablo Milanés, que pagarán sus culpas los traidores. Sí. Pero debían de poner también importante, pagarán sus culpas los pendejos, porque los pendejos son traidores también. Por inacción. No. Los pendejos enturbian la lucha ideológica. El papel de ellos es distraer. Son como aquellos que salen, creo que los llaman monosabios. Búsquete ahí monosabio en el diccionario. O prestidigitadores. Los monosabios son los que salen cuando el toro está, que va a embromar al torero que cayó del suelo. Entonces salen los monosabios a distraer así. Así son estos pendejos, y que si no hay generación, que sí hay, discutiendo pendejeras. Pétalos, sí. Tonterías. Entonces pagarán sus culpas los traidores y los pendejos. Yo creo que también los pendejos de alguna manera traicionan, pero lo hacen sin intención de traicionar, lo hacen porque son pendejos. Lo traicionan a sí mismos. Bueno, dele pues. Bueno, vamos con el texto rojo de hoy, texto combativo, texto subversivo que hemos intitulado La rebelión de Navarro y el nuevo pacto de Punto Fijo. Navarro, exministro de alta confianza de Chávez y ex miembro de la Dirección Nacional del PCV, declara recientemente estar llamando a una rebelión de las bases dentro del partido. La declaración de este destacado militante del PCV debe originar una discusión rigurosa. Sería un error despacharla con retaliación, con acusaciones a destiempo, condenándolo al exilio externo o interno, yendo contra la persona en vez de argumentar, tal como se ha hecho con Giordani, Ana Elisa, la Negra Antonia, Mario. Nosotros queremos contribuir a la discusión fecunda. Es importante recordar una frase de un filósofo, un doctor gringo, Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, sí. Un físico, ¿no? Usted sé qué es, ¿no? No, astrofísico. Mira, es importante, aquí viene la cosa, es importante recordar que la manera como una revolución discute, así será su calidad, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con Navarro, pero siguiendo las palabras de Voltaire, que decía, no estoy de acuerdo contigo, pero daría la vida por el derecho a que tú digas eso y a discutir eso que estás diciendo. Entonces, no pueden despachar a Navarro como despacharon a Giordani, mira, traidor, no sé qué, o como ocultar. La Negra Antonia, ¿qué pasó, chicos? Salió de la dirección y quedó por allá, no se sabe qué pasó. Mario Silva, borrado. Sí, la Negra Antonia por pedir discusión dentro del partido sobre algunos temas. Ana Elisa, lo otro, lo que han hecho. Vanessa también fuera del aire. Vanessa también fuera del aire. Entonces, lo primero que hay que decir ahí, hay que destacar en todo este párrafo es que hay que discutir. Si no se discute y se aplasta, a la larga corta, el partido se extingue, sin duda. Eso quiere decir que dentro del partido, además de que hay una profunda lucha ideológica y política, hay unos quinta columna muy bien formados dirigiendo esa acción, con la finalidad justamente de debilitar a la revolución y debilitar a sus cuadros, para impedir de que la revolución avance por el camino que nos legó Chávez. Es necesario, quizá más allá de las declaraciones, precisar los campos que se disputan la hegemonía en este momento, y en ese cuadro incorporar las diferentes corrientes que irán surgiendo. Se observa una discusión en la superficie, en lo trivial, y una dejadez por los problemas centrales, por aquellos que determinan el rumbo. Esto sucede en la oposición y en los diferentes sectores de la revolución. El barro de la discusión inofensiva oculta los argumentos centrales, lo importante. Yo digo que a la dominación siempre le ha ido bien cuando las discusiones le echan trapos rojos. Cuando no hay discusión. Cuando no hay discusión y lo trivial le toma primera línea en los países. Y ellos pueden hacer lo que les conviene. A la dominación, dice. A la dominación. Claro, es verdad. Ahora aquí vale una reflexión que discutíamos con Humberto. Los valores y la estructura de pensamiento que instala en los medios de deformación. La primera víctima es el idioma, pero entonces, o sea, el pensamiento. Entonces uno se pone a pensar y a ver, a analizar las novelas
La novela es puro chisme, intriga, falta de argumento, superficialidad, ¿verdad? Pero te diría Saturno, modelan y modulan nuestra sensibilidad y nuestra intelectualidad. Yo sabía que si yo hablaba de esto, Hacha iba a regresar de la tumba. Mira, entonces fíjate una cosa, esa estructura de la masa y de los dirigentes hace que el análisis político sea con esa estructura. Es decir, Diosdado peleó con aquel, ¿verdad? Dice un camarero del palacio que vio a no sé quién llorando, ¿verdad? Ese tipo de novela, todo se transforma en una novela, y los argumentos de peso, las cosas importantes nunca se han tratado en una novela. Sí. Hay algo, creo que es cierto, pero también hay otra, es incierto también. No, yo creo que muchas de las discusiones que nosotros creemos estar viendo carecen de profundidad porque los que discuten tienen la misma ideología. Entonces no pueden ir al fondo. No saben. Disputan qué personas están dirigiendo o hegemonizando ese proceso. Me parece, ¿no? No, pero si eso es lo que estamos diciendo. Claro. Lo que estamos diciendo nosotros y con lo que usted aporta es que la cultura es para sustentar un sistema, claro, y ocultar la gran verdad de ese sistema, que es que el sistema es un robo. Claro, o sea, para hacer una revolución no basta con entrarle a la economía. Si dejas la cultura, los mismos valores, la economía no te va a funcionar. Es un binomio. Claro, es un binomio. Es un binomio, eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Funcionando los mecanismos culturales de defensa del sistema. Y han arropado toda esta cuerda de defensa y de ataque. Que se activan cuando el sistema entra en peligro. Y hay una cosa, en esa activación, cuando el sistema entra en peligro, quien cuestione, ¿verdad?, la defensa del sistema, le va muy mal. Claro. Sí. Le va como a Bruno, a Giordano Bruno, ¿verdad? A Galileo. A Galileo. Bueno. Cada vez que eso pasa, en un mapita, allá en la silla se prende una lucecita y entonces se reorientan las acciones hacia ese país donde está pasando. Allá hay una cucaracha. Sí, Así. Y más acá, bueno, Rosa Luxemburgo, Trotsky. Sí. Es la ley de mi país. No, sí. Y sin ir muy lejos, el mismo Saturno. Claro. Preso, torturado. ¿Por qué? Por cuestionar y decir, mire, este sistema no sirve. Esa es la gran realidad. Por denunciar el pacto de punto fijo que hoy florece. Y ahora viene, renace. Y es bueno irlo diciendo en todos los programas. Y soportarlo en acción. Ahora viene cacerías de brujas. Cacerías de brujas. No, ya llegó ya. Ya llegó, cacería de brujas, y todo el mundo calladito. ¿Tú crees que es correcto, chico? ¿Tú crees que es correcto? Vamos a decirlo, que pongan preso a Parada, ¿verdad? José Luis Parada. Y ninguno de esos jefes que tienen años trabajando con él dicen, un momentico, fíjate, yo no estoy pidiendo que lo defiendan, sino digan, vamos a esperar la investigación y el debido proceso, no lo linchen. Sí. A la otra muchacha Parada, que no son hermanos, o dicen que son hermanos, lo que sea. Pero chicos, no salen. Tú sabes que, por ejemplo, los gerentes que trabajaron con él durante 20, 30 años, no salen ni siquiera a respaldarlo así por decencia. No, y a defender su honor, que como tú dices, ha sido ya presentenciado. ¿Presentenciado? ¿Qué es eso? Sí. Recuerdo un grano de maíz donde decía, Pulido es inocente hasta que se demuestre lo contrario, o algo así. No, decía, Pulido es inocente, que se demuestre lo contrario al final. Eso era Pedeval. Polemizando con el propio Chávez. Sí. Así es que son las cosas. Claro. Y Chávez aceptó aquello. Después dijo, no, es que tú no puedes, chico, está haciendo cacerías de brujas así. El gobierno, dirigido por la socialdemocracia, luce errático, sin centro, sin rumbo. Es alarmante el cambio de opinión frente a problemas centrales, la superficialidad con la cual se trata. Un ejemplo, las colas, el desabastecimiento. Los voceros del gobierno parecen estar en un torneo de quién dice más tontería, quién se desdice y en menor tiempo. Han dicho, desde que no hay problema, que es un asunto de inventario por diciembre, hasta que son bachaqueros colombianos. En la improvisación se aproximan al fascismo, al chauvinismo. Si esto fuera un gobierno un poco más serio, debería de existir un solo vocero para que declarara sobre algún tema. Claro. No todos el mundo declarando sobre lo mismo y cada quien por su lado. Pero es que no hay pensamiento. Fíjate tú. No hay coherencia. No hay orden. El problema de las colas es un problema que tiene sus raíces en el funcionamiento de la economía, en la ideología, en la conciencia. Si tú lo resuelves nada más en la cola,
estás trasladando el malestar a otras áreas de la sociedad. Sí. Por ahí en algún texto decía que las colas eran garantía en este momento de que no iba a haber saqueo, porque la gente estaba haciendo un saqueo legal, regulado y organizado, sí, y tal. Ahora parece ser que de tanto buscar maneras de correr la arruga con esto de el número final de la cédula, ajá, el terminal de la cédula, sí, por eso te puede servir para jugar un triple también. El terminal de la cédula no estimule los juegos de azar. El terminal de la cédula controla un poco la cola, pero lleva el malestar. Ordena un poco la cola. Pero lleva el malestar ¿para dónde? Porque hoy a la mañana las colas estaban fuertes. En ciertos lugares, sí. Allá en Caracas. Bueno, pero imagínate tú, hacia dónde llevan el malestar. Explota por otro lado. Dale. Esa cultura rentista que nos ha precedido pues, por casi 100 años, se pone de manifiesto con mayor fortaleza o con mayor violencia porque los precios del petróleo han caído. Entonces todo el mundo sale a sálvese el que pueda. Es la vieja a la cacería, es la vieja cultura. Parece que el grueso de la economía, lo sustancial, lo están resolviendo en otra parte y solo sale a la luz un pedazo de lo que están cocinando. ¿Qué pasa en la faja? ¿En qué quedó lo que iba en aquella carpeta que portaba el teniente Escalona? ¿Cómo ha cambiado la participación accionaria? ¿Cuál es el respaldo a los préstamos últimos? ¿Cuánto su monto? ¿Cuál su garantía? ¿Quién exigió que el control de cambio se levantara para permitir a las compañías repatriar sus dólares? ¿Por qué la Asamblea quedó al margen de asuntos tan importantes para la nación? Estas preguntas y un montón más no se responden ni preocupan. Al contrario, se ocultan tras tonterías. La situación está clara. La parte económica se decide en otros gabinetes y de acuerdo a los intereses del gran capital. Las zonas económicas de neocolonización, modificación cambiaria para poder repatriar, etc. Y la parte política corre por cuenta de los socialdemócratas en el gobierno. Estos últimos no pueden hacer otra cosa que comportarse como en una democracia burguesa, un poco más estridente, pero igual de sumisa al capital. Rugen, pero no empreñan. Atacan al norte en la mañana y horas después, antes de que llegue la tarde, están pidiendo diálogo. Esta división de roles no ha dado resultado. La contradicción entre lo político y lo económico produce un vacío que tiende a ser llenado por las diferentes posiciones. No, yo me atrevería a decir que, por lo que está leyendo Humberto allí, que el pacto de punto fijo, el nuevo pacto de punto fijo en lo económico ya está listo ya. Ya está concretado. Solo le falta en lo político aislar a unos violentos, al ultraizquierdismo y a los Leopoldo y María Corina del lado de allá para poder tener la concertación lista. Por cierto, a la esposa de Leopoldo la recibió el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden. Y antes la había recibido Insulza. Parece que Insulza llamó a Biden y dijo, mira, ahora recíbeme a la muchacha. Pero resulta que Insulza no tiene ejército ni portaaviones. Pero John Biden ni plata, ni pero bueno. Pero fíjate una cosa, el pacto de punto fijo, ¿qué es en esencia? Es un pacto para proteger el capitalismo. Nosotros aquí peleamos, mira, su forma política, la democracia burguesa, ¿no? Y su forma política, la democracia burguesa, que es una pelea de sombra, es una pelea en un espejo. Que en el capitalismo no necesita ese apellido realmente, porque ellos defienden es la democracia. Es la alternancia, la alternancia de dos fuerzas políticas que se disputan en la renta, por lo general. Claro, puede ser, pero ese es el pacto, la esencia del pacto. Por eso se firmó en Nueva York, ¿no? No, el pacto... O sea, se armó, pues. Se armó en Nueva York. Claro, ahora fíjate una cosa. Lo que es el centro de lo que nosotros estamos diciendo. El pacto de punto fijo tiene como esencia también que la economía la atienden los capitalistas. En el pacto de punto fijo, el ministro de Fomento, el ministro de Economía lo ponían los capitalistas. Sí. Era puesto bajo la anuencia de los capitalistas. De cámara, sí. Sí, señor. O de los gringos, sí. O la banca, de los gringos, sí. Dependiendo del color de ese gobierno. No, Chávez por ahí lo dice, que eran puros banqueros. Ahora fíjate una cosa,
y la parte política quedaba en manos de los payasos del circo, Sí, la que CTV, es decir, los- no, y peleando y no sé qué, Lucinchi esto, y pura pelea, que era la novela, Exacto. que está ahorita, La tramoya. que está ahorita. Entonces, cuando tú llegas y empiezas a plantear cosas, pues que decimos que Navarro está en ese pacto de Putofil. Ahí viene. Están ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía en manos de los burgueses y la política en nombre de los payasos que cogen para allí y para acá, pero no pueden tomar ninguna decisión de peso Trascendente. sin afectar intereses. no, O sea, no, que afecte los intereses. no puede que afecte o lo que sea, tienen que pedir la anuencia, no mandan. Ahora, eso que está aquí, lo dijeron los capitalistas, acuérdate. Mendoza. Digo, déjennos a nosotros La economía. y ustedes se meten con la política. Era el pacto de Punto Fijo, que fueron las 50 y tantos que planteó Mendoza. Las medidas, sí. Pero eso se está imponiendo por la misma dinámica de el capitalismo rentista, exige ese tipo de gobierno. Sí. Que eso que está tan evidente en la economía, en todos los demás aspectos de la cultura, avasalla, pues ya. Avance. Hasta ahora, Avasalle. en el interior de la revolución aparecen corrientes como la de Navarro, que plantean rebelión. Hablan de ir al socialismo, pero como una bandera vacía. No hablan del plan de la patria falsificado, del asesinato de Chávez, de rescatar la conciencia del deber social. Convocan a una rebelión de las formas, no del centro de la política. ¿Para qué es la rebelión? ¿Para que los delegados sean elegidos por la base? Muy bien, pero ¿cuáles son las ideas que ellos proponen para esos delegados? Nada. Anarquismo puro, espontaneísmo, circo, los mismos errores que nos trajeron hasta esta orilla del río. La falta de ideas, pero más importante, la necesidad de no discutir el fondo, nos lleva a la cacería de brujas, al circo. Por allí se plantea auditoría en PDVSA. Se ponen presos a altos gerentes que se condenan de antemano. El circo está montado. La distracción funcionando. Linchamiento. Comerse a unos para salvar. ¿Para salvar qué? ¿Para dónde va todo esto? Esta es la pregunta clave. Pero tú ves que hay una cosa en esto que suena feo decirlo, pero esa persecución de la corrupción es un lubricante para ir hacia el pacto de Punto Fijo. Sí. No se ataca la verdadera corrupción. Pues. No se ataca la primera corrupción, que es el capitalismo. No, es para cubrir eso. Acuérdate, ¿te acuerdas la lista de Piñerúa? Piñerúa tenía una lista de corruptos que le iba a decir. Este es el país de las listas. Y nunca dijo nada. Claro. Ajá, entonces era un ahora, hombre serio, Piñerúa. ¿Quién tiene la plata por allá? Que no sé qué, ok. Nadie está hablando a favor de la corrupción, ni de los corruptos. Pero eso es muy sencillo. Pero escúchame, Menem. Menem, todos saben quién es Menem, ¿no? Hijo de puta. El esposo es Molocoloco, ¿cómo se llama? Cecilia Boloco. Menem, su discurso de los 2 primeros años, cuando entregó todo, fue la revolución ética a través de la lucha contra la corrupción y la revolución productiva. Eso, todo un socialdemócrata. Ajá, pero ya hay una foto de Menem entonces. Emblema del neoliberalismo en América Latina. Ajá, sí, claro, unas banderas. La otra es la lucha contra la pobreza, pero en el aire, como si la pobreza vino de ayuda del cielo, de otro país. Dietrich trajo la línea de centros de poder internacionales, estimula a Navarro, lo promueve tal como antes promovió al general Baduel. Recordamos aquellos programas con Ernesto Villegas en el Canal 8. Luego se sentará tranquilo en su palco a ver la carnicería entre socialdemócratas disputándose quién administrará al capitalismo. Porque tú te pones a ver, este Dietrich, ¿de dónde salió? Lo entrevistan en CNN, eso no es así, y viene para acá en los momentos cruciales a conspirar en contra de... Bueno, primero se le quiso meter a Chávez para... Se metió y Chávez dijo que ya lo descubrió que era un pícaro. Después le dio palo a Alan Gu, ¿verdad? El líder trotskista. Y desde la misma derecha le hicieron críticas también. Claro, 11 ediciones a un libro porquería que sacó. Un libro contra el chavismo.
un libro contra el chavismo y contra la revolución, ¿no? Sí, contra el socialismo, sin duda. Las 11 ediciones fueron hechas por la revolución. Entonces aparece ahora con la fórmula del pacto de punto fijo, dice. La centroizquierda habla. Ajá, pero ¿qué es el centro? Pues el pacto. Claro. Ahora, centroizquierda, ¿qué es? Centro, pana. Y centroderecha, centro. No hay centroderecha y centroizquierda, hay centro. Pero tiene que haber tiene que haber variantes para que haya pacto. No, pero es como la novela, tiene que haber el galán y el villano. Eso. Entonces el policía bueno y el policía malo y se intercambian los papeles. Entonces aparece estimulando la posición de Navarro. Sí. Hazme el favor. Eso no es cualquier cosa. Él viene para acá con un guión para ejercerlo aquí. Y gasta plata donde se quede y los pasajes y todo. Es por una corporación que lo financia para que haga eso aquí. Y ojo, hay que aclarar, y siempre lo hacemos cuando hablamos de Navarro, o sea, ahora lo ejemplificamos en él porque él salió a dar unas declaraciones, pero hablamos de esa corriente ideológica, claro, ¿no? Claro. Que en la que está Giordani y está un montón de gente, ¿no? Hablamos de a Navarro, aclararlo. Pero no diga Navarro, con todo respeto, como debe ser la discusión. Sí. Pero Navarro es el propulsor del Centro Internacional Miranda, chicos, que trajo a Matahanecker, que bastante daño le hizo a la revolución con sus teorías anarcoides. Y después que hizo el daño, se fue. Ahora el Centro Internacional Miranda quedó, como ha debido de ser, un cuerpo para estudiar la educación. Sí. Pero y tiene todavía motores así pensantes, que está Víctor Álvarez, por ejemplo, que plantea medidas a esta altura neoliberales. Es correcto, para salir de la crisis. Investigación ahí, sí, pero con Matajane que le dieron una estocada a la revolución. No hable de Monero, que está enredado. No hable de Monero, que va a ser el próximo canciller de España. A ver qué va a hacer usted. Cuando eso ocurra, lo insulté en la calle. Dale, bueno, nos vamos. Remate. ¿Con qué? ¿Con la falta de ideas o los pasos? No, los pasos. Los pasos de la socialdemocracia en el gobierno y en la oposición van a la instauración de un pacto de punto fijo caracterizado por mucha pelea retórica, trapos sucios lavados públicamente, mucho circo, linchamientos, contorsiones en lo político, pero cuidado con meterse con el sistema. Mientras, el capitalismo sigue campante. Nadie discute. El socialismo que se plantea es en realidad una forma de capitalismo. Todo queda en casa y la masa, los humildes, siguen padeciendo la miseria espiritual y material que emana, que segrega el capitalismo. Que excreta. Al final, retumban las palabras de Fabricio. Solo hubo un cambio de hombres. Y así, el sueño será pospuesto nuevamente, como en San Pedro Alejandrino. ¡Horror! Ha terminado otro capítulo de esta serie de Trinchera Network contra la oligarquía y todas sus formas, desde los marginales hasta lo más exquisito de la sociedad. Regresamos, no se alegren, burgueses malditos. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas, temblar, viva la libertad.